Hola, qué gusto encontrarnos como cada domingo a las 4 de la tarde en este su canal Nativa Nos Conecta con nuestro programa Conociendo la Verdad. Un programa donde desglosamos principios bíblicos para que todos los que están allí en casita y los que están tal vez a través de un teléfono inteligente puedan seguir nuestras enseñanzas. Soy el apóstol Tito Cubas Mendoza, pastor de la Iglesia de la Fe de Jesús, aquí en la ciudad de Lima, Perú, con ustedes. Hoy tenemos un programa muy bueno, ¿verdad? Hoy día traigo dos invitados, pero de talla. Hoy está con nosotros el pastor Otoniel Pardo. Él es teólogo, él es maestro de la palabra. Y también está con nosotros el pastor César de Vera. Él es pastor y profeta de la iglesia Adonai Nisi. También es presidente de una coalición que está aquí en la ciudad de Lima, Perú, estableciendo lo que es la unidad entre los ministros del Señor. Y bueno, empezamos este programa hoy. Quiero saludar a todos los que nos siguen allí en casa. Gracias por seguirnos cada domingo. Gracias por su fidelidad y estar constantemente con nosotros compartiendo estos temas bíblicos. Pastor Otoniel, bienvenido. Saludos para toda la teleaudiencia hoy en esta tarde. Gracias, Tito. Gracias por esta invitación. Realmente honrado por ella. Muy bendecido y agradecido también por nuestros hermanos y amigos que siguen este maravilloso programa. Y un saludo también a César Herrera, un amigo también muy querido. Ok, gracias, Pastor Otoniel. También su saludo, Pastor César, por favor. Gracias, apóstol Tito Cubas de Lima, Perú, para todo el mundo. Un fuerte abrazo en esta señal, que sé que es un canal de gran bendición para los hogares del Perú y del mundo. Y también me siento honrado y privilegiado, la honra sea el Señor. Me acompaña también mi amado amigo y pastor Otoniel Pardo. Ok, gracias. Bueno, empezando los saludos, tenemos un programa muy bueno, así que quiero animarlos a que se queden y nos vean todos. Vamos a tocar tres temas hoy. Número uno, el primer tema que queremos tocar es ¿por qué no se da la unidad en el cuerpo de Cristo? La semana pasada hablamos acerca de lo que es la iglesia. Ojo, hablamos de las personas que se reúnen para determinar los lineamientos que tienen que tener las ciudades y las naciones, cosa que no está haciendo hoy la iglesia. Hoy vamos a tocar dos puntos en el primer segmento de media hora. Vamos a hablar con el pastor César y con el pastor Otoniel acerca de lo que es la unidad. Y el segundo tema que queremos hablar es acerca de la autoridad, el principio de la autoridad. Acuérdense que vivimos hoy en un momento de ingobernabilidad, tanto en el gobierno hoy presente, en la gestión desde Palacio, el Congreso, los jueces, los fiscales, el área empresarial, todo está en un caos. Y también creo yo, título personal, que la iglesia también ha entrado en este desorden. Así que queremos hoy nosotros bendecir aclarando con algunos temas bíblicos. ¿Qué dice la Biblia de la unidad? Así que, Otoniel, ¿empezamos? ¿Qué dices? Amén, con todo gusto. Pastor César, empezamos el programa. Claro que sí. Ok. En el libro de los Hechos 2.1, ahí lo va a poner, producción lo va a poner allí en sus pantallas. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Otra versión dice, estaban unánimes juntos en el mismo lugar. Acuérdense que definitivamente Pentecostés no es una fecha aislada. A veces creemos que el Pentecostés va a venir porque de un momento a otro yo me pongo a orar solamente o me pongo a perseverar en algo, pero Pentecostés no es otra cosa que parte de una secuencia que había empezado Juan el Bautista años atrás. Juan establece que el gobierno está por llegar, viene Cristo, la establece, delega a los discípulos y viene el Espíritu Santo y lo pone en movimiento. Acuérdate que Pentecostés es la fiesta de las cosechas. ¿Listo? Entonces, el principio para poder establecer esto fue estar unánimes juntos. Pastor Otoniel, háblanos un poco acerca de la unidad y háblanos un poco de tus conclusiones personales. ¿Por qué no se está dando la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué tenemos tanta desunión y tanta división? Es interesante que el apóstol Pablo, cuando habla de unidad, él la promueve, él la indica, él da lineamientos para conseguirla. Hay que entender que la unidad no se da de manera espontánea, no se da de manera casual. La unidad hay que trabajarla. Y Jesús, como tú bien lo decías, nuestro Señor, estuvo tratando con sus discípulos y trabajando en ellos este propósito unitario, de manera que cuando Jesús parte, los discípulos de nuestro Señor están unidos, unánime, dice la palabra de Dios.
esta unidad no es sino el resultado de una serie de principios que tienen que aplicarse en la vida nuestra de manera práctica, ¿no? Porque hay muchas veces hay personas que creen que la unidad se va a dar simplemente porque Dios lo desea y porque nosotros lo esperamos, pero hay varios principios de unidad que tienen que mantenerse y preservarse. Y en ese sentido, hay muchas cosas en la iglesia que se han ido dando a lo largo de los años que en lugar de promover la unidad, la han desunido. El hecho de que haya personas que se muevan por intereses propios, que lo único que estén buscando es lo suyo propio, como dice la Escritura, y otra serie de factores negativos han hecho que la iglesia se fragmente, se divida, y usualmente se manifieste en casos en los cuales tenemos que tomar acciones en relación a un determinado tema, y se polariza. Eso suele suceder en la iglesia y se agudiza a lo largo de los años. En realidad la unidad no es algo que podamos gozar en este tiempo presente, desafortunadamente, ¿no? Pastor Antonio, no hay una unción de unidad. No, porque no se... Es que hay otros creen que va a venir una manita mágica. ¡pam! No, no se va a dar de manera mecánica, automática, ¿no? Hay ciertos lineamientos. Y Ok. Esos lineamientos vamos a tocarlos de hoy. seguro. Pastor César. Definitivamente el tema es muy complejo. En esos tiempos la iglesia tiene que tener ese concepto claro de que la unidad es un mandato también de Dios. La unidad también tiene que nacer dentro del corazón de los cristianos y dentro del pueblo de Cristo. Es importante entender de que cuando los hombres estaban construyendo la Torre de Babel, ellos tenían también un mismo sentir de unidad. Y eso captó la atención de nuestro Dios. Y Dios tuvo que intervenir de una manera quizás distinta al llamado que había mandado al hombre ir y comenzar a subir a la tierra. Pero también cuando la iglesia, los primeros tiempos que comenzó después de nuestro Señor Jesucristo partió a la derecha de Dios Padre, dejó también a la iglesia esa unidad, y cuando hubo esa unidad, entonces hubo ese derramamiento del Espíritu Santo, y de hoy en día para adelante estamos viendo que es lo importante, de que sea Dios en nosotros, sea el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero como vuelvo a repetir, es muy complejo. Muchas veces, ¿por qué no se da la unidad? Como viene diciendo, son por muchos factores. A veces son doctrinales, a veces son conceptos humanos que también han entrado dentro de la comunidad evangélica, a veces también son filosofías o fábulas huecas que no edifican, sino bien dividen. Y ese es el trabajo que estamos haciendo la mayoría de los pastores en este tiempo. A menos particularmente que viene hablando, tratamos de buscar esa unidad en el espíritu, pero cada vez vemos esa área compleja. Sin embargo, si la iglesia en Cristo se une, si todos nos unimos en un sentido, en un espíritu, entonces vamos a ver los grandes milagros, las grandes señales que de un principio, así como la iglesia empezó los primeros pininos en Cristo Jesús, el Evangelio, fueron poderosas, hoy también creemos que va a ser igual. Recordemos que la gloria posterior será mayor que la primera. Ok. La unidad no se da también, creo yo. Es que lo que pasa es que nosotros nos hemos salido, hablamos, ¿te acuerdas el domingo pasado acerca del año 1840, cuando ellos se salen de las verdades absolutas y se comienzan a mover cada uno según sus conclusiones personales teológicas y entran en el concepto de las verdades relativas? Y acuérdate que en el mundo manejamos 4 tipos de verdades. La verdad absoluta, que es la palabra de Dios, la conocemos los cristianos, pero muchos cristianos no la conocen. La escucharon tal vez. Pero la otra verdad es la verdad relativa, la que vivimos hoy, sujetas a cambio. La otra verdad es la verdad absoluta, relativa. La verdad es como, ay Dios mío, la tengo en la boca, la tenía ahorita. La verdad donde nace el misticismo. Subjetiva. No, sugestiva. La verdad subjetiva. Y el otro es la verdad intelectual, la del razonamiento. 4 tipos de verdad. ¿Listo? Entonces creo mucho que la iglesia también no solamente se ha salido de la verdad absoluta, se ha metido en la relativa, sino también está muy metido en la sugestiva. Claro. Por eso que creemos, hay mucho misticismo en la iglesia. Por ejemplo, esos mensajes de que recibe, Dios me dice que te va a recibir el auto, la casa, ahorita recíbelo. Y la gente en el área de la psiquis, amén. Pero tú conversas con ellos, no están preparados en nada. No tienen un proyecto de vida, no estoy hablando de proyecto financiero, de vida, para empezar por ahí. Claro. Entonces, estos mensajes emotivos, emocionales, de expectativas, crea en ellos
definitivamente atajos para poder alcanzar las promesas de Dios. Y cuando eso no sucede, pasan los años, ya encontramos un cristiano frustrado, no hay sentido, amargado, que no lo dice, Claro. porque guarda la espiritualidad y la apariencia, ¿no? Entonces, porque mira, ahorita que estoy buscando aquí, encontré, mira, la palabra, hay dos palabras que a mí me impactan. Una es la palabra unánimes juntos. Ahí te la describo y me la compartes. La palabra unánimes juntos es la palabra humotumadón. Y la palabra humotumadón describe estar de acuerdo, el principio del acuerdo. La palabra humotumadón describe de mutuo consentimiento. Esta palabra también describe mantener la unidad del grupo. Esta palabra también describe ser todos de una misma mente y compartir un mismo propósito. Mire que esta palabra es tan rica que también, ojo, nos describe todos estos principios, y ellos, los cristianos o los discípulos de Jesús, mantenían unidad intelectual Así es. por la palabra, ¿listo? Pero añadían a eso la armonía emocional, y eso generaba una sola voluntad en la iglesia. Y cuando tenían unidad intelectual, armonía emocional, y la otra es una sola voluntad, esos tres pilares o fundamentos, elementos, hacían que la iglesia accionara en conjunto. Y eso definitivamente la iglesia no tiene hoy. Claro, Háblanos esa un poco unidad acerca. que tú mencionas se va a reflejar en una conducta, pues, que evidencia que realmente estamos teniendo lo que tú manifestabas, ¿no? Unánimes intelectualmente, emocionalmente, conlleva, pues, a poder entender lo que Pablo estableció. Tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo Padre, Una misma fe. una misma fe, un mismo bautismo. un mismo bautismo. Entonces, claro, cuando uno no se enfoca en estas verdades centrales del Evangelio y está mirando más por las cosas colaterales o coyunturales y no prestando atención a las cosas eternas, pues suele suceder que uno sencillamente se va por las cosas relativas, porque lo absoluto está en lo que Dios dice, en lo que su palabra establece, en lo que Dios ha manifestado a través de los principios bíblicos. Eso es lo que realmente le da sustento y sustentación y fundamento a la vida del ser humano. Cuando una persona no tiene esos fundamentos, entonces definitivamente vive a la deriva, sin proyecto de vida, sin propósito, sin un objetivo, y pues esto aunado al mero egoísmo y vivir uno aislado, pues lleva a una desarticulación que no se refleja en una unidad, ¿no? Tenemos que trabajar la unidad basada en el compañerismo, la armonía, como tú decías, emocional, el afecto mutuo. Dice la Biblia que debemos amarnos con amor fraternal, ¿no? Debemos tener un sentido de afecto los unos por los otros. Pero esto se ha ido perdiendo en el camino, el secularismo ha ido infectando, permeando la iglesia, y eso pues ha generado pues lo que ahora vemos, ¿no? Un caos. Lo que tú dices es algo cierto. Yo he visto mucho que las definiciones seculares, caídas, que describen conclusiones personales de hombres en sabiduría humana, está impregnada en la iglesia, Así como en el es. liderazgo, ¿no? Claro. Está impregnado en la iglesia. Y nos hemos salido de las definiciones absolutas, que Así son es. inmutables. Siglo y tierra pasará, Sí, mi pero palabra. sus principios no Amén. pasarán. Pastor César, ¿qué nos puede decir acerca de lo que estamos hablando hoy de la unidad? Interesante, decía el pastor Estoniel, en verdad hay muchos parámetros que está dividiendo la iglesia en este tiempo. Hay muchos, digamos así, incluso hasta ciencia de hombre que está entrando dentro de la comunidad evangélica por encima de los fundamentos de la palabra de Dios. Y todos sabemos que cuando el fundamento de la palabra se hace a un lado, entonces ese tipo de unidad es manipulable, ese tipo de unidad es manejable, una unidad fantasiosa, una unidad incluso hasta pasajera. Y eso es lo que hoy en este tiempo tenemos que entender, que si leemos el fundamento de esta palabra del libro de Hechos que antes hemos leído, el versículo número 1 dice, unidos, ¿no? Y si leemos más adelante los otros versículos siguientes, decía que ahí tienen el mismo sentir, Claro. un mismo espíritu, tenían las cosas en común, decían ahí. Entonces, eso es lo que en este tiempo necesitamos, nuevamente volvernos, ¿no? Dejar a un lado parámetros doctrinales, pensamientos, ideas, y volvernos a los fundamentos de la palabra de Dios. Dice que tenían un mismo sentir. Qué hermoso es que nosotros aquí mismo tengamos el mismo sentir, ¿no? Por nuestra nación, por el prójimo, por las almas sedientas en Cristo. Es decir, cuando hay este principio de unidad, de que es un mismo sentir, estaban todos, tenían un mismo corazón incluso, entonces ahí veían los grandes milagros que en este tiempo también necesitamos nosotros,
que siga fluyendo dentro de la iglesia y también a nivel nacional y también mundial, ¿no? En esa parte. Ok, también lo interesante de esto es, hay una palabra, pastor Otoniel, pastor César, que también creo que debemos tomar en cuenta, me la pasé, pero dice, y perseveraban unánimes juntos, Claro. lo que antecede a la unidad, ojo, mental, por el fundamento de la palabra, y emocional, por el cariño, el aprecio, el respeto, la obediencia y la sumisión mutua que ellos practicaban. Ahí nadie se creía más que nadie. Ahí nadie Claro. que yo soy. Lo que pasa es que yo cuando veo, ojo, en la iglesia, que algunos, no, yo soy de la línea tal, y yo soy de la. Y yo lo que veo es un creyente de Corintios 3:1. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, Entonces, es la palabra perseverancia, Otoniel. Así es. Bueno, la perseverancia tiene que ver precisamente con lo que es constancia, lo que es estar realmente afirmado sobre algo y requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere que uno ponga diligencia en ello. Es una cosa activa, o sea, por eso decía que la unidad en ellos no se dio de manera espontánea ni de manera casual, porque perseveraban unánimes, dice la palabra de Dios. Eso indica que había una acción proactiva de parte de ellos y como tú bien decías, Tito, se negaban a ellos mismos, ¿no? Renunciaban a lo suyo propio para enfocarse en el bien del cuerpo, en el bien de la iglesia, en el bien común, como decía César. Muy importante porque a veces nosotros tenemos la tendencia a particularizar y a buscar simplemente cosas que tienen que ver con nosotros y no estamos viendo el bien del cuerpo, de la iglesia, de que podamos bendecirnos mutuamente. Y parte de esa unidad tiene que ver con el reconocimiento mutuo. Tenemos que aprender a reconocernos mutuamente, ¿no? No por nuestras fallas, errores o defectos, sino por las gracias, los dones y habilidades que Dios ha depositado en cada uno. Claro. Cuando podemos valorizar lo que el hermano tiene, esa gracia, ese don, ese ministerio, pues realmente estamos promoviendo y fortaleciendo la unidad. Efectivamente. Es muy interesante lo que tú dices, porque la palabra perseverancia no está puesto ahí de adorno, está puesto ahí como también una secuencia anterior a la unidad. Lo que nos está diciendo ahí es que la unidad no se va a dar si no somos perseverantes. Así es. César. Es que el pueblo de Dios no solamente era perseverante, sino constante. Es decir, no había sentimientos humanos, no habían pensamientos humanos que podían interferir, lo que había un llamado en la vida de la iglesia. Si vemos en la Biblia, vemos que ellos estaban orando, ¿en dónde? En la iglesia, dice. Estaban ayunando y orando. Entonces, qué interesante, porque eso es lo que en este tiempo la iglesia debe estar más haciendo, ¿no? Orar y ayunar constantemente. Y la Biblia dice también que ellos dejaban lo suyo a un lado y buscaban, como estamos hablando, el bien común. Lo importante es el bien común de toda la iglesia y creo que este tiempo que nosotros necesitamos es ser perseverantes, aún todavía más aún los tiempos que estamos viviendo y que son complicados y también muy difíciles, mi amado apóstol Tito. La perseverancia habla de estar de acuerdo mutuo. La perseverancia, hay una definición que a mí, te lo digo, delante del Señor, bendijo mucho mi vida. La definición de perseverancia no solamente significa estar firme, de pie en medio de conflictos, sino la palabra perseverancia que yo encontré en un diccionario es la capacidad de poder revertir la condición actual en la que te encuentras. Interesante. Interesante la Eso capacidad. a mí, esa definición bendijo totalmente mi vida. Amén. Por eso yo, cualquier cosa que Dios me introduce en un proyecto, bueno, Dios me ha permitido participar en algunos proyectos. Mi fundamento ha sido no solamente la fe, sino la perseverancia. Porque la perseverancia ha hecho que los conflictos van a venir. Pero yo me he dado cuenta que hay ministros, los de ahora son de cristal, los tocas y... Pero hay algunos que son antiguos que también son de cristal, porque no formaron, no aprendieron o no mantuvieron la perseverancia. La perseverancia te hace una persona bien sólida, bien firme. Acuérdate que perseverancia tiene que ver con solidez, con estar con firmeza, con estar bien afirmado.
con estar de pie en medio de los conflictos, de las deslealtades, de las críticas, de los cuestionamientos, sin sacarte de quicio, sin llevarte a expresar tal vez algo que va a crear o va a romper esa unidad que estamos buscando. Yo me he dado cuenta que las personas aún cuando escriben, ofenden, critican, toman cosas de la Biblia que no dicen, toman conceptos humanos y los pegan ahí. Y entonces el otro, como que cuando tú tratas de hablar de que ese no es el término para poder hablar aún entre nosotros, creando unidad, argumentan, justifican. Y cuando alguien argumenta y justifica buscando unidad, tú ahí mismo te das cuenta de que, número uno, o ignora el principio, o está herido, o no está sano. Claro, ¿Tú qué lo que opinas? tú mencionas es muy importante porque es la capacidad de mantenerse inconmovible ante la provocación, ¿no? Es esa capacidad, ¿no? Mantenerse inconmovible ante la provocación. Es muy importante eso porque, como tú bien dices, hay mucha gente que es movible, que por una crítica, alguna observación o sea lo que fuere, suelen pues moverse de su posición y pierden la ecuanimidad, ¿no? Y entonces comienzan a exponer sus sentimientos, sus emociones, fuera de lo que la palabra de Dios dice, y lo hacen a manera de catarsis para sencillamente desfogar de toda la frustración y el dolor que pueden estar sintiendo, pero no ese es el camino. La Biblia nos enseña a ser longánimes, a ser tolerantes, a ser pacientes, a no moverse por las circunstancias o las situaciones que la vida nos presenta. Es muy importante porque creo que eso requiere madurez, solidez, o como alguien decía, ¿no? Al cristiano maduro no se le conoce por sus acciones, sino por sus reacciones, ¿no? Frente a las provocaciones que se presentan en la vida, y todos somos provocados de una u otra manera. Todos tenemos gente que nos halaga, nos reconoce, y otros que son detractores. La Biblia nos expone a distintos tipos de situaciones, pero es bueno estar muerto tanto para lo uno como para lo otro, ¿no? Sencillamente confiando en Dios y dejar que Dios sea quien nos juzgue, porque tenemos que ser fieles al mandato del Señor y promover el compañerismo, la unidad, el afecto mutuo. El apóstol Pablo era muy insistente en eso, ¿no? En que debíamos amarnos con amor fraternal, que el amor entre vosotros no sea fingido. Y el amor se refleja pues en acciones de respeto, de valoración, de reconocimiento. Creo que ese es el camino que nos va a ayudar a tener favor a nosotros. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros debemos procurar tener paz los unos para con los otros. O sea, hay que trabajar en eso. Eso lo trabajamos en la segunda secuencia. Acuérdate que dice, orad por la paz y la prosperidad de la claro. ciudad. Y Pastor seguirla, César. y dice seguirla. Claro, interesante. A veces también puede pasar ciertos momentos dentro de la comunidad evangélica, dentro de las personas, siempre lapsus o circunstancias que uno puede equivocarse, errarse. Pero la unidad en el Espíritu hace que justamente reconozcas cuando has fallado, cuando has podido de repente hablar mal de algo o has reaccionado mal. Y eso es lo que también te muestra la unidad, porque realmente son esos momentos donde dices, no, yo he fallado, no, yo he hablado mal contra mi prójimo, no, yo he dicho algo malo, mejor me arrepiento y pido perdón a Dios primeramente y sano, restituyo lo que he dañado al hermano, a la hermana, al pastor o al ministro, etc. Yo en mi caminar me he encontrado con mucha gente en el ministerio, de alguna otra manera que como un instrumento profético que no recibe, paradas por aquí, paradas por allá, pero orando justamente y promoviendo la unidad, he visto que estas personas después me han llamado y me han dicho, pastor, perdóneme, quizás fui muy alocado mi opinión, mi concepto, y eso digo, bueno, amado, amén, sigamos para adelante porque necesitamos buscar la unidad. Y eso es lo que se necesita también, porque muchas veces queremos la unidad, pero vemos en un enfoque quizás de una como visión amplia, pero también si lo vemos más sencilla, la unidad es parte también de la humildad, de la sencillez, como estamos hablando, ¿no? Del respeto mutuo, del compañerismo, del amor, ¿no? de ver que tú no puedes lastimar a tu hermano porque es tú mismo, ¿no? La Biblia nos dice, no hagas a alguien que no quieres que te hagan a ti mismo. Entonces, necesitamos nosotros también que son varios conceptos que la Biblia nos enseña. Recordemos también, que estamos leyendo el libro de Hechos, que hasta Pablo y Pedro también discreparon. Pablo le llamó la atención incluso a Pedro, pero eran hombres que predicaban el Evangelio, pero también fomentaban la unidad. Claro. Y ellos reconocieron después, más adelante, vemos que ellos seguían peleando la misma batalla de la fe,
dijeron, bueno, seguimos para adelante y vamos para las cosas del Señor. Entonces, creo que este es el tiempo donde también hago un llamado a los consiervos, a los hermanos, de que siempre también el reconocer y el también hacer un lado siempre quizás el carácter viejo y ponerse nuevo nacimiento en Cristo Jesús, también eso motiva y alienta a fomentar la unidad en el Espíritu. Yo también creo que la unidad describe una persona mansa. Ahora el número 12 dice, mira, escucha, tremendo, dice, número 12 dice, y Moisés era el más manso de toda la tierra. La palabra manso es la palabra proates. Y esa palabra describe a alguien con carácter fuerte. Así es. Y fuerte físicamente, pero todo lo tiene en dominio propio. Pues te acuerdas que aún no le bastó a él porque en el último, y le cuesta entrar a la tierra prometida. Imagínate que por la ausencia de carácter, no es falta de carácter, la ausencia de carácter, muchas veces hay que cuidar esto porque nos puede costar las promesas de Dios para nuestra vida. Wow, estamos haciendo un programa muy hermoso, pero te comento que cuando entrevisto a gente de mejor, y ahora que estamos así tan interesantes, ya me dicen que tengo que ir al corte comercial. Y mira que no hemos entrado ni creo que ese de Jeremías 29 creo que vamos a tener que ir para la otra semana, porque nos falta hablar acerca, mira, por ejemplo, nos falta hablar de la unidad en medio de la diversidad, de los geneos de Dios. Así es. Ahora, ¿qué son los geneos de Dios? Pregunta. Ahora, pero no vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar, acuérdate que tenemos también el tema de la autoridad, eso también me interesa a mí, muy importante. que la población y la gente sepa el concepto de los cristianos en cuanto a gobernabilidad. ¿Listo? Así que vamos a un pequeño corte comercial y retornamos en Conociendo la Verdad, en este su canal, Nativa nos conecta. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. ¿Pasa algo aquí? Sí, Hassan, lo que pasa es que quiero cambiar dólares, pero no quiero hacer colas, no quiero hacer muchos trámites y tampoco quiero que me roben, entonces no sé qué puedo hacer. Tienes que probar Non-Cash. ¿Non-cash? Claro. A ver, muéstrame. Somos Non-Cash. Nosotros te ofrecemos un tipo de cambio tan bueno como el de la calle y una transacción mucho más rápida y segura desde tu celular o computadora. Non-Cash, tu casa de cambio online.
Bueno, estamos nuevamente aquí en su programa Conociendo la Verdad con el apóstol Tito Cuba Mendoza, con dos invitados hoy de lujo, nuestro amado pastor Otoniel Pardo y el pastor profeta César Herrera, tocando unos temas generales acerca de la unidad. Y queremos también entrar hoy en este nuevo segmento a hablar acerca de la autoridad. ¿Por qué se está dando la ingobernabilidad no solamente en la nación del Perú, en muchas naciones, pero lo vemos muy marcado también, y eso es lo más preocupante en el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? A mí me asusto al ver cómo hay tanta personas en conflicto, y eso que no sé si alcanzará hoy día, pero para la próxima les prometo que hablaremos del shalom de Dios, de la paz por la ciudad. Entonces, pastor, aquí estamos para poder seguir desarrollando la unidad. ¿Listo? Vamos a Romanos 13, 1, 2, y de ahí vamos a tratar de sacar ese fundamento para poder bendecir hoy en esta tarde a cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Pastor César, ¿qué opina de ese versículo? ¿Cuáles son las conclusiones bíblicas que usted tiene y nos puede compartir aquí en el programa? Hoy día estamos viendo, no solamente en el Perú, sino en el mundo, que tenemos unas autoridades que realmente están a favor del homosexualismo, están a favor del LGTB, están promoviendo el aborto libre. Estamos viendo incluso que están legalizando cosas que son ante los ojos de Dios abominables. Y ese también es un tema muy complejo. Creo que estamos acá justamente para poder nosotros hablar de este tema, porque hay muchas posturas. La mitad está a favor, efectivamente, pues es orar por las autoridades que están en inminencia y son puestas por el Señor. La Biblia dice en Daniel que Dios pone reyes y quita reyes, pero también hay otro sector también, que la otra mitad, que es todo lo contrario, que no se puede de alguna otra manera pues oír la voz de estas autoridades que son pues con sus leyes y normas abominables ante los ojos de Dios. Y lo hemos visto pues en la Biblia también, en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor mandó a hacer una estatua y que todos pasaran y lo adorasen y doblaban rodillas. Y hubieron pues 3 varones, los amigos de Daniel, ¿no?, que dijeron: mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, este tema es muy complejo, pero en realidad también tenemos que entender de que somos nosotros también como iglesia y como todo ciudadano de poder mirar las cosas favorables, no solamente para el Perú, sino a nivel mundial, y que sea, como siempre, el Señor obrando en la vida de cada uno de nosotros, y que dé a la iglesia la sabiduría y el entendimiento, ¿no? Como dice en el libro de Crónicas, como esta generación de los hijos de Isaacar, que eran pues entendidos y conocedores de los tiempos que se estaba viviendo. Y por eso estamos acá, para poder nosotros poder transmitir y bendecir ricamente la vida de cada uno de ustedes que nos están viendo en pantalla, de este tema que también es muy importante dentro de la iglesia y también para todo el mundo. Pastor Otoniel. Hay verdades que han ido siendo vulneradas a lo largo de los años. Tú mencionabas una fecha muy interesante donde la relatividad, los conceptos subjetivos fueron priorizados y se fue perdiendo el absolutismo, las cosas absolutas. El apóstol Pablo escribe en un contexto de bastante desorden, de situaciones de desconcierto y de persecución. Sin embargo, él pone por delante los principios, porque el principio de autoridad es un principio divino. O sea, es algo que la Biblia establece, que la palabra que viene de los mandamientos del Señor. Claro. Y el Señor aquí nos dice a través del apóstol Pablo que debemos someternos a toda autoridad, entendiendo que la autoridad que la gente manifiesta no emana de ellos, emana de Dios. Miren, qué interesante, cuando Jesús fue juzgado por Pilatos, Pilato le dice, ¿no? Mira, yo tengo autoridad para soltarte o retenerte, ¿no? Yo tengo el poder para hacerlo. Y el Señor le contesta, le dice: ninguna autoridad tendrías si no te fue dado por el cielo. Y entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que las autoridades son puestas por Dios.
Y en ese sentido tiene que haber la actitud correspondiente. O sea, cuando el apóstol Pablo habla de estas cosas, es interesante que lo que él manifiesta es que debemos honrar al rey, cuando el rey no merecía ser honrado, fíjense, ¿no? Qué interesante. Debía honrar al rey, manifestar respeto, valoración a esa posición, no por la persona en sí, sino por lo que representa. Y en ese sentido debemos tener mucho cuidado, porque yo recuerdo allá por los años 80, cuando los cómicos comenzaron a incursionar en temas de críticas de sorna, de burla, a las autoridades precisamente, al presidente, a las autoridades. Entonces, hacia un humor político. Sí, se fue perdiendo esa valoración a la posición, porque hay que respetar la posición que cada persona ejerce o tiene. Y en ese sentido, por ejemplo, yo llamaría la atención, por ejemplo, a muchos de nuestros consiervos y hermanos, que cuando se refieren a una autoridad, llámese presidente o llámese el Congreso, o el Ejecutivo o el Legislativo. Usan calificativos de animal, ¿no? Sí, yo creo que no es lo conveniente. Tenemos que manifestar respeto a la posición, porque esa posición está representando una autoridad, y esa autoridad viene de Dios. Entonces, en ese sentido, yo discrimino mucho y tengo mucho cuidado de cómo me refiero a las autoridades, inclusive presidencial, ¿no? Porque hay que tener cuidado. Yo pienso que es muy importante el no desmerecer la autoridad posicional que una persona ha adquirido, porque debemos tener respeto. O sea, el presidente nos representa a todos nosotros. Y en ese sentido, nosotros debemos tener mucho cuidado de los adjetivos que usamos para referirnos a esa persona. Muy importante, porque si no, entonces, ¿dónde está el reconocimiento al hecho de que esa autoridad ha sido puesta por Dios? Tú dijiste algo muy interesante, que yo he podido evidenciar de que a muchos ministros les falta leer los versículos en el contexto histórico. Claro. No traen una preparación del contexto histórico, ellos todo lo miran a lo literal y ahí como que estamos fallando. Te pongo el ejemplo, lo que tú dices, yo también comparto eso. Por ejemplo, yo fui presidente años atrás de la fraternidad, pero al ver que las personas que componían la fraternidad, ¿cuál fue mi pecado? Decirle solamente, bueno, ahora que entré a ser presidente, saqué la Constitución y dije, mira, aquí hay objetivos que alcanzar. Así que yo lo único que voy a hacer es que estos objetivos que están aquí, por lo cual existe la fraternidad, se cumplan. Claro. Toda la directiva me dijo, no, eso no podemos hacer aquí. Y entonces no tiene sentido que yo sea presidente y usted es directivo. Porque ellos siempre, las fraternidades van a meterse en la vida del pastor de allá, claro, quieren multar al de allá, quieren disciplinar al de allá, cosas que no fomentan la unidad, no fomentan la armonía. Entonces dije, y me comenzaron a hacer, entonces dije, ¿sabe qué? Perdónenme, hice una reunión, llamé a todos y dije, señores, les devuelvo la fraternidad. No a los directivos, sino a la asamblea, porque ellas me la dieron, como corresponde. Me escogieron. Lo primero que hice es, dije, les pido perdón, uno por uno. Pastor, perdóname. Si en estos 3 meses de gestión te ofendí o algo hice indebido, te pido que me perdones. Perdóname, uno por uno. Después dije, y perdono también a todos aquellos aquí que verdaderamente me han querido hacer la vida. Pero yo renuncio. Y oremos juntos. Oré, 3er piso bajé. A la semana le mandé una carta notarial a la fraternidad diciéndole mi renuncia irrevocable. No solamente a la presidencia, sino también a la membresía. No le encontré sentido. Entró una persona a hacer como que uno que iba, lo que yo hice, porque cuando se rompió la fraternidad a mí me nombraron para ayudarles. 3 meses restauramos con un equipo de la fraternidad y después se devolvimos. Ahí vino las elecciones y me escogieron. Pero ya con otro grupo, no con el que trabajé en la restauración, y ahí se me dificultó. Entonces nombraron igual un encargado por meses. Y cuando vino la elección, él no gana el actual, el que está ahorita. Ya él también se ha quedado como 10 años, ya también secuestró la fraternidad. Esa es la manera que manejan sus fraternidades. Entonces, cuando se da esto, que no lo escogen a él y lo escogen a este, él se va y se lleva a todos los pastores jóvenes. Wow. Y arma su grupo. Un grupo que por ética no lo digo en televisión. Ahí nace
grupo que es muy conocido, donde va casi todo el mundo de Lima, ahí a ese grupito en el Callao. Todo el mundo va y se siente privilegiado que están ahí, pero no entienden el origen, la raíz. Conversando con esta persona, es mayor que yo le dije, ¿cómo has hecho esto? Tú no puedes hacer eso, tú estás en rebeldía, tú estás creando división. No, ¿tú crees que yo voy a permitir que ese, así hijo, sea mi presidente? Ese tipo me así, todo lo desglosó. Estás equivocado, le dije. Mira, ¿tú firmaste el documento? No. Sí. ¿Está tu firma como miembro? Sí. Tú te debes a la institución, no a la persona. Claro. Igualito que tú piensas. Le dije, mira, ¿por qué crees que yo pedí perdón? Y después le mandé una carta. A la institución va mis respetos. Sea quien la presida hoy, porque es temporal, no es permanente. Si ese está ahí, es a consecuencia de que algo mal está pasando en la fraternidad. Y muchas veces tenemos los presidentes que nos merecemos en Dios. Me dijo, lo dejé pensando, no lo había visto así. Así que tú estás en rebeldía, le dije. ¿Por qué no vas, pides perdón, mandas una carta, te desafías en los cielos y en la tierra? Y yo pienso igual que tú. La Biblia dice, sométase, aquí vamos. La palabra sometimiento significa ponerme debajo de la línea de autoridad por voluntad propia, con gozo, con alegría y con júbilo. La sumisión va más allá de la obediencia. La obediencia, ojo, antiguamente en el Antiguo Testamento era la obediencia. Pero cuando hablamos ya en el Nuevo, hablamos de la sumisión que es del Espíritu. ¿Listo? Dice, sométase toda persona, a toda autoridad. Pues toda esta autoridad es puesta por Dios. Y esa palabra hoy, decías, es algo muy interesante. Hay dos grupos. El grupo que se somete y el grupo que no se somete. ¿Listo? El grupo que no se somete justifica, no me representa. El grupo que justifica, no estoy hablando del presidente solamente, estoy hablando a nivel de autoridad. Yo he visto que aún escriben cosas que todavía no han sucedido. No ha sucedido. Por uno de los casos es el comunismo no va a expropiar, no va a hacer, no va a... Cosas que han hablado y no saben que su boca tiene, y hablan que su boca tiene poder. Sus escritos también. En temores, en inseguridades, intimidados. Escriben, hablan. Y eso ha generado una división en la iglesia. Un segmento por acá. Y eso, ojo, se ha dado en las elecciones pasadas, se está dando ahorita en estas. Siempre se va a dar, ¿no? O sea, pero la pregunta es, ¿pero quiénes la fomentan? O sea, ahí voy. ¿Por qué fomentamos esto? O sea, siempre se va a dar así, pero que no sea por nosotros. Acuérdate que el apóstol Pablo dice, guardaos la unidad en el Espíritu. Si hablamos de unidad en el Espíritu, yo no tengo que accionar nada que pueda yo encender, partir o aportar o consolidar algo que tiene que ver con división en el cuerpo del Señor. En la narrativa que has hecho, querido Tito, revelas realmente varias carencias que en la iglesia pues están presentes, ¿no? La falta de ética que mencionas, al no respetar los protocolos que deben seguirse ante una institución y el no actuar institucionalmente, sino de manera personal, que hace daño, generan ese tipo de conflictos en las fraternidades, en las reuniones. Y yo te puedo mencionar el hecho de que a veces las directivas suelen funcionar o fungir con cierto autoritarismo sin entender que la máxima autoridad en una institución es la asamblea, no la directiva. Ajá. Pero sin embargo, a veces la directiva actúa de manera dictatorial y esos tipos de situaciones se dan por falta de conocimiento, por falta de ir a la escritura y buscar los parámetros establecidos por la palabra de Dios. Como mencionabas en un momento de conversación que teníamos al interno, tú hablabas de Josué, por ejemplo, de cómo Dios le hace el requerimiento de que estudie, de que se instruya, de que medite, o sea, cómo este personaje tiene que poner atención a los principios establecidos y seguir esos lineamientos. Y las secuencias que lleva. Así es, ¿no? O sea, seguir esos lineamientos, muy importante, porque a veces
sucede de que yo me he reunido con muchos, yo he sido parte de fraternidades, he sido presidente de algunas, y me doy cuenta de que a veces hay una carencia de conocimientos éticos, conocimientos organizacionales, el respeto institucional, los protocolos que hay que seguir frente a una institución, y entonces se pierde de vista ese principio de autoridad que debe respetarse frente a lo que uno está, con lo cual uno se está relacionando, y eso genera pues caos, conflicto, y eso que tú también mencionabas, esas divisiones, esas segmentaciones, esa fragmentación que a veces mutilaciones, digamos. Se mutila el cuerpo, ¿no? Porque la mutilación viene con dolor. Y por personas que se supone son representativas, ¿no? Es una pena. Pastor César. Pero para ir no ir muy lejos, por ejemplo, hemos visto durante este tiempo, en esta pandemia de COVID-19, ¿no? Un sector de la misma iglesia evangélica, ¿no? En contra de la promoción de la vacunación, del carnet de vacunación. Incluso hubieron sectores que se levantaron, ¿no? Y dijeron que el gobierno, etcétera, no solamente en el Perú, sino esto a nivel mundial, hubieron distintas marchas, manifestaciones, y ese es el, digamos así, ese es el punto de quiebre. Uno como pastor, también actualmente soy presidente de una asociación, preguntan, pastor, ¿le hacemos caso? Pastor, ¿me vacuno o no me vacuno? Yo no quiero vacunarme. Entonces vemos tantas cosas que nosotros realmente, pues, como ministro de Dios, hay que estar, pues, preparados, fundamentados para poder nosotros decir, ¿no? Yo recuerdo muy bien un ejemplo en la iglesia, vino los hijos de una hermana de cual en la iglesia estoy pastoreando, me decía, pastor, ¿usted ha dicho que la gente no se vacune? Yo no he dicho en ningún momento que la gente no se vacune. No, porque yo quiero que mi mamá se vacune, me decía. Yo le decía, entonces, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es, usted ore, tenga paz en su corazón y tome usted la decisión. No porque están pidiendo que no pueda entrar al banco y mamá a cobrar su pensión y estas cosas. Entonces, estamos viendo justamente estas cosas. Y antes dijiste algo, apóstol Tito, merecemos las autoridades que merecemos por nosotros mismos. Y mira lo que dice la Biblia en el libro de Oseas, en el capítulo número 12, versículo 4, que muchas veces también le hemos nosotros escuchado, ¿no? Donde dice el Señor en su palabra que ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Construyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para que ellos mismos sean destruidos. Entonces vemos aquí también que a veces nosotros, pues, como digo, el tema es muy complejo, realmente es muy complejo, y no solamente se está viendo acá en el Perú, esto se ve a nivel mundial. Y esto sí, yo siempre vengo diciendo, vemos en la Biblia claros ejemplos de hombres que tuvieron en eminencia, en autoridad, y que hicieron favor y ayuda a la iglesia. Llevaron al pueblo a la santidad, llevaron al pueblo a buscar de Dios, llevaron al pueblo a hacer, buscar el bien común. Pero también hubieron otros que prácticamente también llevaron y destruyeron la iglesia y el cuerpo de Cristo. Ok, me acaban de decir que nos quedan 7. Wow. Vuélvete 7, 14. Interesante. Por ejemplo, pastor, te quiero hacer la última pregunta, porque hay tanto el tema. Mira, no hemos llegado ni a la otra. Ay, mira, por ejemplo, interesante lo que dijo acerca de la Torre de Babel. Torre de Babel, Génesis 11 muestra en antes. ¿Sabe qué muestra? El primer intento del diablo en poner el nuevo orden mundial. Así es. Fíjate. Nunca lo logró. Y entonces hablamos, a veces perdemos el tiempo que el nuevo orden mundial. Eso le toca al Señor. Claro, claro. Y Él no va a permitir, Él si no- no le permitió la claro, una, va a Él es permitir la soberano. segunda. Y ahí se pierden, se discuten. Pastor César, esto tenemos 7 minutos. Desglósalo en 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos y nos vamos. Listo. Y Aquí voy. cerramos. Bueno, si en 2 minutos Mire, vamos a no, hacer- mire lo que dice aquí. Que esta palabra yo quiero que quede bien claro, registrado aquí, porque ya que tomamos el principio de autoridad. Mire lo que dice. Dice, sométase toda persona a toda autoridad, por toda autoridad puesta por Dios. El que resiste a la autoridad, resiste a Dios mismo y acabará condenación. ¿Qué entiendes tú por resistir la autoridad? Es y rebelarse. ¿Cómo? Resistir es rebelarse contra la autoridad. Cuando uno dice resistir, significa rebelarse cuando está hablando que acarrea maldición. Y en ese contexto bíblico tenemos que entender que, como antes pude decir, ¿no? Y venía diciendo, hubieron buenas autoridades que llevaron a la santidad, a la excelencia del pueblo del Señor. Hubieron, incluso en la Biblia vamos a encontrar autoridades de eminencia que llevaron al pueblo, pues, a la magnificencia de buscar la plenitud de la gracia de Dios, hablando en el término espiritual. Pero también hubieron otros, pues, como vuelvo a decir, que descarriaron al pueblo,
hicieron más bien pecar al pueblo, hicieron cosas abominables delante de los ojos de Dios y Dios no perdonó, a tal extremo que vemos cómo terminó. Yo creo que el punto, lo resumo en simple, necesitamos discernir y entender realmente los tiempos que se está viviendo. Okay. Yo creo que es muy importante la actitud. Nuestra actitud es fundamental. Nuestra actitud tiene que ser de respeto, de reconocimiento, de valoración a aquellos que Dios ha puesto en autoridad. Esas posiciones que la gente ejerce las tiene porque Dios se las ha concedido y a Dios van a dar cuenta. Y si van a dar cuenta a Dios, entonces nosotros debemos estar confiados en que Dios se va a encargar. Tenemos que confiar en que Dios es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas y que Él no va a permitir aquello que realmente no lo glorifique, y que si de alguna manera suceden cosas temporalmente, al final los propósitos de Dios se van a cumplir y Dios va a ser glorificado. Nosotros debemos tener paz, confianza, seguridad y ministrar con libertad y con gracia aquel mensaje que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un mensaje de gracia y de gracia debemos compartirlo. Así que debemos caminar en amor, en perdón y bendecir y servir y tratando de ayudar al prójimo en lo que significa la salvación por gracia y entender que ese es nuestro llamado mayor. Debemos bendecir y edificar el reino de Dios, que a eso Dios nos ha llamado. Okay. Es muy interesante, Pastor Otoniel, la palabra resistir. La palabra resistir es la misma palabra que está en el libro de Efesios, que dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Es la misma palabra en el término bíblico. La palabra resistir a mí se me escarapela el cuerpo cuando yo la he leído, la enseño hace años también. La palabra resistir significa ir hacia adelante, dando un ataque agresivo, inmortal y violento a. Por eso dice, resiste al diablo. Cuando la Biblia dice resiste al diablo, lo que está diciendo es cuando tú lo veas, la palabra resistir humanamente, ¿qué está haciendo, hermano? Ahí resistiendo, parado firme, no desmayando. Pero la palabra resistir en el término bíblico significa, cuando veas al diablo, párate y persíguelo. Dale un ataque violento, feroz. Y él huirá de ti. La palabra huir describe ahí a alguien que se da la vuelta, gira y comienza a desplazarse dando gritos despavoridos. Porque no nos vea, no vea a Otoniel, no vea a César, no vea a Tito, vea a Cristo, el que le pisó en nosotros. ¿Listo? Cuando la Biblia ahí dice, el que resiste la autoridad, está diciendo que aquel que está resistiendo la autoridad puesta por Dios, ¿entonces? Está peleando con Dios. Claro. Y le está dando ataques mortales, agresivos. O sea, ¿por qué? Porque está cuestionando a lo que Él se le plació ponerlo. Está cuestionando la soberanía de Dios. Está cuestionando a quien Dios le plació o permitió. Porque acuérdate que conocemos la voluntad perfecta, claro, y la permisiva. Claro, claro, definitivamente. Y acuérdate que Romanos 8 dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Amén. Conforme al propósito al cual fuimos llamados. Amén. Así es. El apóstol Pablo está diciendo ahí, mira, ve, te voy a decir algo. No tienes permiso para preguntar nada. Solamente añade a tu léxico, da gracias a Dios en todo y por todo. Así es. Entonces, hoy vemos personas, correcto, quiero creer yo que es por ignorancia, que se están peleando. No con la persona, sino con el Señor. Así es. Entonces la pregunta es, ¿qué bendición, qué promesa de Dios esperan para su vida con alguien que andan peleado? Yo no estoy de acuerdo contigo. Así como tú estás haciendo, así como tú permites, yo no estoy de acuerdo. Así que yo voy a hacer aquí mi lío. Yo voy a hacer aquí mi justicia. Yo voy a hacer aquí lo que a mí me parece. Si la Biblia dice que ni un árbol ni una hoja se cae si no es por la voluntad de Dios. Si la Biblia dice que ni un pelo se cae. Mira, Señor, creo que le ha dado bastante permiso ya al peine porque ya estoy medio. Entonces, eso a mí me preocupa. En ese sentido, querido Tito, tenemos que aprender de José, que sirvió a Faraón. Tenemos que aprender de Daniel, que sirvió a 4 reyes paganos. Nehemías. A Nehemías, sirviendo a Artajerjes. O sea, estos hombres de Dios supieron relacionarse con las autoridades con la actitud correspondiente, la actitud correcta. Es interesante esto porque lo que tú mencionas es muy importante. La actitud, o sea, resistir tiene que ver con la actitud.
una actitud de rebeldía, Y con una la actitud reacción. exacto, ¿no? Oponerse. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la actitud que tomamos frente a la autoridad que Dios ha puesto. Y en ese sentido hay muchos modelos bíblicos que nos muestran de que han habido autoridades que no han calificado, no han tenido las características adecuadas. Sin embargo, los súbditos o aquellos que han estado pegados a esa autoridad han tenido el respeto y esa valoración a aquel que está ejerciendo esa posición. Interesante lo que tú dices. Perdóname, Pastor César, para añadir lo que dice. Mira, si te das cuenta, en el gobierno anterior, un espíritu de adivinación en un cuerpo, soltando una palabra a alguien que ya estaba, ojo, dentro del plan perfecto de Dios, asignado para sentarse allí, mira cómo le suelta esta palabra y se vuelve su consejero. Sí, ¿Dónde pues, está el don de ciencia? claro. ¿Dónde está el don de sabiduría que los profetas de la iglesia tienen? ¿Sabes dónde están? En las cuatro paredes, Claro. dando vueltas, profetizándose, cayéndose. Esos dones no son para adentro. Ya todos estamos en el Señor. El apóstol Pablo dice, todos profeticen. Escucha lo que dice ahí. Lo que tú dices, José, es muy interesante. Mira lo que le dice el faraón cuando le da la interpretación, ¿te acuerdas? Le cambia el nombre. ¿Cómo le pone? Sanat Panea. ¿Qué significa Sanat Panea? Dios vive y habla en ti. ¡Wow! Ese tipo nunca se convirtió. Claro. Esa nación nunca vino a los pies del Señor. Pero Dios preservó la humanidad a través de un hombre que pegó a un impío, Así es. porque en los planes perfectos de Dios está por encima de los individuos. Él tiene que cumplir la secuencia que sigue de generación Correcto. en generación. Pastor César, tus últimas palabras de despedida. Yo Ya estamos levantaba, despidiendo ya. a los profetas justamente para poder dar dirección también a los reyes, a las autoridades. Este tiempo Dios quizás a veces vemos menos, pero Dios está levantando para justamente anunciar de ello. Así que yo estoy confiado y creo de que, como ya antes hemos hablado de varios temas que son muy complejos, pero recomiendo y siempre digo, lea la palabra de Dios, lea la Biblia. Usted ahí va a encontrar el consejo, ahí va a encontrar la mejor profecía, ahí va a encontrar siempre usted la palabra de vida, esa palabra que usted necesita. Tendrá muchas preguntas, quizás nosotros como pastores humanamente y espiritualmente podemos alcanzarle algo que pueda enriquecerlo, pero aquí está, Amén. acá está todo, aquí está, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Que Dios me lo bendiga. Pastor, Gracias, otro gracias día. Tito, gracias por esta compañía tan preciosa y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan y una bendición poder compartir y edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo y también tener una palabra para los oyentes que no conocen al Señor pero que tienen la posibilidad y oportunidad de hacerlo conociendo la verdad. Y la verdad los hará libre, ¿verdad? En verdad hemos pasado un tiempo muy bonito. Muy bonito. A mí, yo cada vez que comparto así la Biblia con las personas que entrevistamos, trato de contribuir nada más. No hay otra motivación, no hay otra intención que no sea esa, la de contribuir tal vez a lo poco, lo mucho, como tú dices. Dios nos ha dado de gracia y de gracia compartir. Amén. No solamente con los que nos siguen ahí todos los domingos, ya hace 2 años y medio que estamos aquí. Y creo que Dios ha sido bueno abriéndonos aquí esta plataforma y este altar virtual para poder hablar acerca de Dios y poder llegar a toda la nación, de Tacna-Tumbes, del Callao hasta Iquitos y también a nivel internacional por todas las redes sociales y en señal abierta. Nos despedimos hoy y bueno, esperamos verlos el próximo domingo y ahí les debemos también Jeremías 29. Lo volvemos a encontrar el día domingo. Voy a invitar a Otoniel para ver. Ya viene Javier también, ya llegó hoy día, llega. ¿Oh, ya? Ya con Javier creo Qué que bueno. vamos a hacer. Javier también es tremendo. Ya, así que tu despedida, tu palabra despedida, Otoniel. Bueno, gracias Tito, gracias César. Porque todavía Switcher no me dicen terminar. Ya, es una Aprovecha. bendición poder compartir. Estos temas son relevantes, muy importantes, de gran interés para la iglesia y para la gente que nos sigue y nos ve. Somos un testimonio, somos sal y luz en esta tierra y debemos cumplir nuestra función. Nuestra función es alumbrar, nuestra función es hablar este mundo y darle sabor. Así que gracias por esta oportunidad y pues nos vemos hasta la siguiente. Amén. Doctor César, una vez más, una despedida. Primeramente agradeciendo a Dios por este tiempo que sé que ha sido de gran bendición para su vida. Gracias al apóstol Tito Cubas, gracias al pastor Otoniel Pardo también que nos ha honrado que pueda acompañarnos también a esta hora.
y que usted sea también canal de bendición a otros. Comparte usted también el mensaje del Evangelio de Cristo, comparte usted el amor del Señor y que esta plataforma sea, como siempre, para usted, su hogar y su familia, canal de bendición. Fuerte abrazo, que Dios nos bendiga con ustedes. Bendiciones. Bueno, gracias. Nos estamos yendo ya. Hemos terminado el programa. Quiere visitar nuestra iglesia. Estamos en el Instituto Arauz Pinto, en el auditorio, los días domingos de 10 de la mañana a 12 del día, el primer servicio. Y el segundo servicio estamos de 12 del día a las 2 de la tarde. Tenemos 2 servicios los domingos. Y cualquier cosita, visite la página de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Internacional de Jesús de Lima, Perú. Bendiciones a todos y gracias por estar con nosotros. Shalom. Y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado.